Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Memoria del Agua Podcast. Bienvenidos todos y todas. Hoy en este programa nos acompaña Jaime Faúndez, meteorólogo de la comuna de Paine, el cual nos trae un programa bastante interesante. Tenemos varias preguntas para él, así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, buenas tardes. Gracias por la bienvenida. Muchas gracias por compartir. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ti por estar acá también. Querido Jaime, bueno, en este podcast sobre la memoria del agua, queríamos preguntarte primero algo que está más global, ¿no? ¿Qué es el agua en sí? ¿Qué, como materia prima, dónde está, dónde la vemos, dónde la encontramos? ¿Y qué nos puedes contar sobre el agua también y tu experiencia dentro de tus propios estudios? Ya, partimos bien básico, es decir, el agua está presente en todo, ya, es decir, sin el vital elemento no podría existir la vida. Partamos por esa línea. Y desde que está, desde la misma creación de la Tierra, estamos hablando ya más de 4.000 millones de años atrás, la misma geografía del mismo concepto de la creación de la Tierra, el factor del agua ha incidido en la vida, ya sea aquí en este mismo planeta, que permita vida en este único planeta. Estamos hablando de un solo planeta en esta misma galaxia, en donde no vas a encontrar quizás el vital elemento en otro planeta, pero no con las características que este tiene, en una ubicación exacta o una distancia exacta a través de una estrella, en donde se fundamenta y permita vida. Sin el vital elemento, sin tener las características de este planeta, no existiera la vida. Se han hecho estudios en donde inclusive hay unos planetas que están en otro sistema solar, en donde son planetas de agua inclusive. Hay un planeta que es de agua, pero no tiene vida, puede estar congelado. Urano está congelado, más de 200 grados bajo cero, pero no tiene vida. Entonces partamos con la base de que solamente tenemos un solo planeta, que está en una sola galaxia, donde nosotros podemos ver lo que es vida y donde permita que el recurso hídrico, lo que es el agua, permita crear desde seres inteligentes hasta la misma naturaleza, partando por esa línea de trabajo. Y obviamente con el transcurso de la historia, el agua ha sido la limitancia entre la vida y muerte, también como las futuras guerras que vendrán en un corto periodo. Inclusive hasta el día de hoy ves en pueblos de África donde hay peleas, guerras por el tema del agua. Y uno creerá que no es ciencia ficción. No, lo estás viendo hoy. Estamos en pleno siglo XXI y lo estás viendo. Entonces las futuras guerras, las futuras peleas no van a ser guerras nucleares, sino van a ser por el recurso hídrico. Porque en este minuto no hay una dinámica de administración con respecto al cuidado del agua, y permitir que la vida también a través de ella siga surgiendo en este planeta va a ser un desafío muy grande para la futura generación. O sea que además de presentar el agua como todos la conocemos, que abres la llave y te tomas un vaso de agua, comprendemos también que este recurso vital está en el espacio exterior, está en el planeta y está en los territorios también. Y ante eso te quiero preguntar también, bajo tu mirada, la relevancia que tienen los territorios cuando se asentan, que no llamemos solo ciudades, sino que pensemos en los pueblitos. En este mismo lugar, la misma comuna de Paine tiene muchos asentamientos rurales, entre esos Águila Sur también, que el agua debe haber sido una parte fundamental dentro de su propio desarrollo, tanto agrícola como de vivir día a día, ¿no? Claro. Un breve ejemplo, Montepatria ha sido de las primeras ciudades de lo que es Chile, donde han habido migraciones de gente que se han ido por tema de escasez hídrica. Montepatria, aquí, cuarta región. ¿Qué quiere decir eso? Aquí, en lo que es Santiago, en la provincia del Maipo, Águila Sur, la presencia de este vital elemento también permite el asentamiento de ciudades, pueblos, territorio y también la parte de explotación de la misma agricultura. Pero es limitado. Si lo que ocurrió en Montepatria, que lo estamos viviendo en esta era, no ocurra también con lo que pueda pasar acá en Santiago. Y lamentablemente hay una mala visión, es decir, si
cada vez la desertificación que va avanzando a grandes pasos desde la cuarta región, que va avanzando ya acá llegando a Santiago, en su futuro, no por el hecho de que si va a ir lloviendo más hacia el sur, nos vamos a ir todos para allá y todas las plantaciones nos vamos a llevarlos todos para allá, y eso va a ser un error pero enorme, porque se supone que el agua y el recurso en Montepatria está diseñado para cierta cantidad de gente, para cierta cantidad de población, para cierta explotación de la agricultura. Y lo mismo está pasando con la provincia del Maipo. El recurso hídrico, las napas subterráneas, el potencial que nosotros tenemos acá en la cordillera de los Andes, en lo que es el reservorio de lo que es nieve, también es vital, y eso es limitado. Tiene un cierto límite, y mientras más explotamos eso, mientras más sobrepoblación, agroconsumo, vamos a ir agotando ese elemento. Y una vez que se agote, vamos a ir inmigrando. Va a pasar lo mismo con Montepatria. Se va a ir la gente y vamos a ir conquistando otros pueblos más hacia el sur, en donde también, y nuevamente se vuelve a repetir el mismo escenario, donde X cantidad de territorio tiene solamente cierta limitancia, se sobreexplota y vamos a ir llegando más hacia el sur, más hacia el sur, más hacia el sur. Y es un estudio que se ha hecho, que está fundamentado. Tú puedes buscar por entidades y universidades de alto prestigio donde se están realizando su estudio, que la desertificación viene con paso agigantado lo que es hacia lo que es Santiago. Y ya se vio lo que ocurrió en el norte. Y obviamente aquí en lo que es la provincia del Maipo, hacia el sector de Vínculo, Águila Sur, Champa, Hospital, son sectores en los cuales la cantidad de este recurso es limitado, sobre todo para cierta población, y obviamente lo que exista se tiene que ocupar con medida. Tiene que haber una política de trabajo, pero es un fundamento que a largo plazo se tiene que tomar en cuenta, y no tan solo a largo plazo, sino que a corto plazo, para no sufrir las consecuencias que ocurrió en Montepatria. Dentro de estas mismas localidades que nombrabas, Vínculo, Águila Sur, Águila Norte, Hospital, Champa, parte de Aculeo también, todos comparten el mismo cordón montañoso. Exacto. Ese es el eje común que tienen estas localidades. Y ese cordón montañoso está presente por dos características. Uno, porque tiene acuíferos que bajan y descienden hacia el río principal, que es el río Angostura, pero además también presenta un bosque muy grande en su extensión, en acuerdo a lo que tiene que ver con el cordón montañoso. ¿En qué afecta climáticamente la sequía y la desertificación de estos bosques? Hay varias líneas de trabajo ahí. Hay que tener en cuenta que también hay proyectos mineros en el sector. Entonces, no tan solo la parte climatológica, lo que es natural, sino también la parte humana. Entonces, la parte humana, inclusive yo podría atreverme a indicar que casi está incidiendo un 60%, inclusive, sin mencionar el factor climático. El factor climático está incidiendo netamente en lo que es sequía, escasez hídrica, escasez del recurso hídrico, y a su vez lamentablemente la desviación de los cauces naturales que bajan desde los altos de la Cantillana, y está afectando todo lo que son bosques milenarios, los mismos árboles, la misma tala de los árboles por el tema de la sobrepoblación. Por lo tanto, la parte climatológica, claro, incide en su factor, pero también la parte humana también está incidiendo más, inclusive la parte climatológica. Hasta el momento es el factor predominante es lo que es sequía, desertificación, y también está trayendo consecuencias graves con el tema del recurso hídrico, a lo que es suelo, a nivel de suelo. A nivel de suelo, o sea que efectivamente esto va avanzando de mal en peor, pareciera. Sí, no es ser ni melodramático ni tampoco negativo. Esto está fundamentado, no lo digo yo, está fundamentado. Esto cada vez se va acrecentando más. Va avanzando más, la desertificación va avanzando más, y si no hay políticas de trabajo, tanto en lo que es el área sustentable, lo que es la agronomía, agricultura, agronomía, agropecuaria, entonces si no hay una política de trabajo más sustentable con lo que es el medio ambiente, lo que nosotros estamos en este minuto viviendo, eso va a corto plazo va a ser irreversible. Es decir, las medidas de hoy van a depender el futuro de mañana. Es así de claro.
Y los ejemplos los estamos viendo en otros países. Y esto mismo que se empieza a evidenciar en otros países que pareciera tener relación con el cambio climático, el alza de la temperatura en la Tierra, fenómenos que de repente desconocíamos, lluvias en fechas que no correspondían a lo que era antiguamente. Sí. ¿Qué se empieza a pronosticar de esto? ¿Esto va a ser más usual? ¿Va a ser menos usual? ¿Qué experiencia tienes tú de acuerdo a...? Uy, eso es una pregunta que siempre se ha hecho y la respuesta es muy trágica. Es decir, cada vez vas a ir viendo más aumento de temperatura, más calor, inclusive algunas zonas lluvias pero torrenciales. Va a llover en algunos países que ha llovido una cantidad enorme en un solo día. Llovido todo lo que ha llovido, lo que es el sector Aculeo, más de 700 milímetros. Es un asunto increíble. Y esto es netamente por el tema del cambio climático. Y el cambio climático es factor potenciado por el hombre. Si seguimos quemando, emitiendo gases de efecto invernadero a lo que es la atmósfera, seguimos consumiendo carbón, seguimos consumiendo leña, seguimos matando bosques, los cambios de temperatura, no tan solo que es temperatura, ¿sí? Esto también influye en lo que es lluvia, el fenómeno, la misma parte climática de las zonas, se van a ir afectando cada vez más. Si hoy tenemos calor, mañana va a haber más calor. Si hoy hubo frío, mañana va a haber más frío. Pero tanto los pics se van a ir acrecentando más y van a ser puntuales. Y a mí no me preocupa tanto lo que sí va a ser calor, sino que me preocupa más la proyección del tiempo de lo que va a ser calor. La cantidad de lluvia que va a caer en un día, o quizás por cuántos días, o cuántos días de ola calor vamos a tener. Si habían 2 o 3 días, aquí vamos a tener 6, 7 días de ola calor. Entonces, obviamente, se va acrecentando más. Vamos a tener más temporadas con veranos muy notables de calor y inviernos no notables, lo que es frío, van a ser puntuales, pero también el aumento de temperatura en inviernos van a ser totalmente inusuales. Lluvias que van a ser totalmente una descentralización que va a largo plazo a notar que durante las 4 estaciones vas a ver tú enero, algo de pseudo otoño y después enero no. Y prácticamente primavera va a pasar, otoño, invierno va a pasar pero desaparecido. Las curvas ya están, la proyección, por ejemplo, gracias a Dios nosotros tenemos la proyección desde el 2017, 18, 19, 20, 21, 22 y parte del 23, donde están las curvas de todo el año. Y yo veo cómo, porque tenemos los datos, están los datos, en donde cada vez los meses de calor ha hecho más calor y los meses de frío, que son muy breves, claro, se acentúan tiempos de temperatura, pero los últimos 2 años ha sido muy puntual el aumento de la temperatura. Y eso es un factor que va a ser más predominante, no tan solo en nosotros, en otros países también, en Argentina también, en Brasil, con mínimas de 40 grados. Mínimas de 40 grados, no sé si las personas entenderán el concepto de tener mínimas de 40 grados. O sea, si uno ya no acostarse con 32 grados ya es insoportable. Tener una mínima de 40 grados es algo que quizás, ojalá nosotros no lo vivamos. Pero sí, Illapel, Los Andes, Talca, Salamanca, no hace poco ya están más de 32 grados y todavía no empezaba la primavera. Entonces son factores que nosotros en este minuto vamos a empezar a notar más. Y el panorama no es muy alentador. A no ser que tomamos medidas, pero no son medidas paliativas. Son medidas paliativas para poder al menos frenar, pero no son para mitigar un poco el cambio, porque el cambio ya es prácticamente irreversible. Claro, de eso se habla bastante sobre cómo se pronostica esto hacia un futuro, porque ya se empiezan a buscar salidas en otros planetas y otras formas. Sí. También, como retomando un poco lo que habíamos hablado de claro, que el recurso vital está expuesto en el universo en sí. Mira, es difícil la pregunta que te voy a hacer, pero dentro de las posibilidades, pensando que esto va a estar grabado para un futuro en adelante, ¿hay proyecciones que se puedan pensar no solo en 5 o 10 años, sino que ya pensando 20, 30, 40 años, entendiendo que el clima se mide también a través de proyecciones que uno va haciendo a futuro, pero ya pensando en algo de 100, 50 o 100 años, para lo que es el territorio Paine, que es un territorio bastante particular en sí?
Hay una proyección, hay un estudio, no recuerdo en este minuto, una universidad en Estados Unidos, que hizo un estudio de lo que es Santiago. Se hizo un estudio de Santiago, una proyección a 50 años, pero hicieron un estudio con respecto al uso de suelo, sobre todo el tema de uso de suelo, porque ha sido muy polémico. Dependiendo del uso de suelo también permitía ver los recursos, tanto la parte económica, agronomía, y la parte de población. Y el estudio apuntaba en que estaba apuntando a 30 años, 40 años, la sobrepoblación y la explotación de los recursos naturales era un desastre. El estudio arrojaba de que no era factible combinar ambos trabajos, lo que es neutralidad en lo que es naturaleza con respecto a lo que es la misma anatomía del lugar. No había conciliación. ¿Qué quiere decir eso? Y los resultados arrojaban de que si no había una proyección limpia de un factor más agradable en cuanto a la política de trabajo, apuntaba mucho a lo que era la política de trabajo y a la conciencia también ambiental, no iba a tener un buen resultado a largo plazo. Pero era un desastre. Con el modelo matemático que estaba, con los recursos que en este minuto tenemos, y proyectándolo a 10 años, inclusive ni siquiera a 50 años, sino era 10 años, inclusive 10 años, ya era un desastre. Si no había una política de fundamentos de trabajo con anterioridad, apuntando hacia la naturaleza, a lo que es la parte ambiental, a lo que es el recurso hídrico. Y nuevamente volvemos a caer en la misma parábola. ¿Qué es lo que lleva a todo esto? El recurso hídrico. Todo depende del recurso hídrico. Si el recurso hídrico no es sustentable, si no hay medidas sustentables a largo plazo, el desastre es inminente. A corto plazo puede haber mitigación, pero a largo plazo, a 30 años, 40 años, la proyección hacia Paine es un desastre. No recuerdo muy bien la universidad, pero fue impactante ver que un estudio extranjero realice estudio de datos en Chile como ejemplo. Y el ejemplo, ¿por qué? Porque era muy mitigado a nivel mundial. Es decir, nosotros estamos catalogados a nivel mundial de ser el único país que tenemos el recurso del agua privatizado. Entonces la universidad hizo el estudio en este país, en donde pues, a nivel de la ONU yo no debería tener problemas al acceder al recurso hídrico, pero somos el único país del mundo que lo tenemos. Entonces si se hizo ese estudio en la localidad de Santiago, y creo que fue en Chiloé. En Chiloé había un problema muy importante en la parte de residuos tóxicos, lo que es la sobrepoblación. Inclusive es un tema que también se está viendo ahora, no tienen dónde dejar la basura. Entonces no sale en la televisión, pero no tienen dónde dejar la basura. Tengo un familiar que viene allá, no tienen dónde dejar la basura. Entonces acá la política de trabajo también apunta lo mismo a largo plazo. Si no hay una conciencia y una metamorfosis más empática a lo que es la naturaleza, el desastre es inminente. Así de simple. Y interesante todo lo que nos comentas, lo que nos dices también sobre entender de que el sobreconsumo y la sobrepoblación llevan a que si no nos podemos entender y podemos repartir un recurso vital como el agua, va a estar difícil también en su futuro. Ya estamos cerrando, estamos ya en la parte final. Te voy a dejar unos momentos para que puedas hacer un llamado sobre todo a las nuevas generaciones, que yo creo que son las que conllevan esta bandera de lucha, para poder entender también que los trabajos deben ser colaborativos, participativos, en comunidad, para rescatar este recurso vital e importante, que sin él no hay vida también. Entonces eso es fundamental. Te dejo unos momentos antes de despedir el programa. Claro, muchas gracias. Mira, es el único planeta del mundo, es el único planeta en este sistema universo en donde existe vida, en esta galaxia. Muchos dirán, no, es que en Marte encontraron. No, es imposible. No hay, es decir, no existe otro planeta. Es el único que hay, no existe otro, hay que cuidarlo. Y de esa forma, si te estás pensando en que vas a ir a vivir a otro planeta, es imposible. No se puede, es imposible. Por lo tanto, lo que tenemos hoy tenemos que cuidarlo. Y a largo plazo, lo que tú cuidas ahora, cosechando el agua, siendo más empático con lo que es el medio ambiente, el uso residuo del plástico, teniendo toda esa conciencia, teniendo una conciencia ambiental desde ahora, son los resultados que vas a tener mañana. Un verdadero cambio hoy a las generaciones que nosotros estamos mostrando, a los niños de futuro vamos a dejarles un legado, y dejarle un legado bonito, de dejarle un Paine bonito,
que aún exista un río Angostura, que aún exista un estero de Quintué, que aún existe una laguna, y no una empresa o un aeropuerto o unas 2 carreteras enormes como en Estados Unidos, en donde el recurso vital, lo que es uso de tierra hídrico, se pierda. Y no se lleva tanto por el otro lado, que es la parte de economía, sino también un poco más de empático a lo que es la ruralidad, lo que es la parte humana, de lo que ha sido Paine, como ha sido de antes, hoy y que sea para siempre en su futuro. Pero depende de lo que hagamos nosotros ahora. Eso sería. Muchas gracias. Estábamos con Jaime Faúndez, climatólogo de acá de la comuna de Paine. Esto es La Memoria del Agua Podcast. Nos vemos en un próximo programa. Saludos, que estén todos y todas bien. Muchas gracias.